programa de hoy, Padre Spadaro explica declaraciones del Papa en Film Francesco. Además, Alejandro Bermúdez analiza declaraciones del Papa en Film Francesco. Y el Papa Francisco brinda discurso en encuentro de oración por la paz. Hola amigos, soy Eddie Rodríguez Morel, bienvenidos a EWTN Noticias. Yo soy Natalie Paredes, gracias por acompañarnos hoy viernes, último día de la semana. Empezamos el programa contándoles que el padre Antonio Spadaro, director de la revista jesuita La Civiltà Católica, dio su parecer sobre las declaraciones del Papa en Film Francesco. Veamos lo que dijo. El director de la revista jesuita La Civiltà Católica, padre Antonio Spadaro, se apresuró para salir al paso este miércoles 21 de octubre y asegurar que el apoyo del Papa Francisco a las uniones civiles homosexuales no es nada nuevo, y precisó además que esto no significa un cambio en la doctrina. En un video publicado por TV 2000, televisora que no pertenece al Vaticano, sino a los obispos de la Conferencia Episcopal Italiana, el padre Spadaro, que no es un vocero de la Santa Sede, aseguró que el director del film, Francesco, reúne una serie de entrevistas que han sido hechas al Papa Francisco en el transcurso del tiempo, dando una gran síntesis de su pontificado y del valor de sus viajes. Entre ellas, hay varios extractos tomados de una entrevista con Valentina Alarraqui, periodista mexicana, y allí el Papa Francisco habla de un derecho a la tutela legal de las parejas homosexuales, pero sin cambiar de ningún modo la doctrina. Sin embargo, los cuestionamientos han surgido por el hecho que el director del documental, Evgeny Afinevsky, le dijo a Hannah Brockhaus, corresponsal senior de Roma de CNA, agencia en inglés del Grupo ASI, que la declaración específica a favor de legalizar las uniones civiles del mismo sexo fueron hechas directamente a él y a nadie más. En esa línea, la declaración del Santo Padre ha generado más preguntas que respuestas sobre el origen y la naturaleza de lo que dice en el nuevo documental Francesco. Y para profundizar más respecto a las declaraciones que hizo el Papa Francisco en el Film Francesco, nos vamos hasta Denver, Colorado, para conectarnos con nuestro director de noticias, Alejandro Bermúdez, quien nos hará un breve análisis del tema. Adelante, Alejandro. Amigos de EWTN Noticias, les agradezco una vez más la compañía. Soy Alejandro Bermúdez. Creo que el tema más importante de esta semana han sido las declaraciones del Papa respecto de su apoyo a las uniones civiles de personas del mismo sexo. Y para eso recordemos el contexto, ¿no? El Papa fue durante 3 meses entrevistado por un importante productor y director ruso que vive en los Estados Unidos, que ha sido premiado varias veces, para producir una película documental de 1 hora 58 minutos, o sea, prácticamente 2 horas, que se llama Francesco, ¿no? El nombre del Papa, y que aborda la relación del Papa y las innovaciones que ha traído en sus relaciones con los distintos grupos marginados, refugiados, etc. Una parte de este documental contiene unas declaraciones donde el Papa dice, digamos, visiblemente, esto no es un tema que está, digamos, en discusión, que él cree que las personas homosexuales tienen derecho a establecer una familia y por eso él apoya las uniones civiles, ¿no? Las pueden llamar relaciones domésticas, etc. Los nombres no cambian el hecho de que es básicamente las uniones civiles como alternativa al mal llamado matrimonio homosexual, pero que exista este reconocimiento. Entonces, hay algunos temas importantes que acá tenemos que comprender. Primero, esta no ha sido una manipulación de los medios, no ha sido una manipulación de nadie, son cosas que el Papa dijo. En segundo lugar, este no es un cambio doctrinal. Sé que es duro escuchar estas cosas muchas veces, pero que quede claro que el Papa no está cambiando la doctrina sobre la homosexualidad. La doctrina sigue siendo esos 3 artículos que están en el Catecismo de la Iglesia Católica y que los hemos repetido constantemente. En tercer lugar, esto sí implicaría un cambio
de juicio prudencial, ¿no? Que es algo distinto de la doctrina, aunque surge de la doctrina. Y en este caso es el juicio prudencial de si la Iglesia Católica debería favorecer o no leyes en los países donde esto se está debatiendo, América Latina, el sudeste asiático, en África, si debería aprobar o apoyar la aprobación de leyes de uniones domésticas en vez de matrimonios homosexuales, o en vez de que no exista el matrimonio homosexual o el reconocimiento como parejas civiles de las personas homosexuales. Entonces, esto obviamente es un cambio muy importante, porque históricamente la Santa Sede nunca apoyó en los foros internacionales, ni nunca ha apoyado en los foros internacionales la legalización de las uniones civiles, por una razón moral que había sido establecida por el cardenal Ratzinger como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y por una razón estratégica, porque en todos los países donde se ha legalizado las uniones homosexuales, las uniones civiles, se han terminado legalizando el mal llamado matrimonio homosexual. Y los grupos LGBT han dejado eso bien claro. Ellos no quieren uniones civiles, quieren el matrimonio entre comillas, ¿no? Entonces, esta es todavía una noticia en evolución, y nosotros lo que le podemos garantizar es que vamos a seguir informando sobre cómo progresan estas cosas, y también vamos a ir alentándonos mutuamente en la fe y en la pertenencia a nuestra iglesia, y en la fidelidad al llamado que el Señor nos ha hecho a cada uno de nosotros en proteger la vida y la familia. Los dejo en compañía de la mejor información, EWTN Noticias. Gracias. Gracias, Alejandro. En otras informaciones les contamos que el Santo Padre pronunció un discurso en el encuentro de oración por la paz. Veamos. Hace unos días el Papa Francisco pronunció un discurso ante los líderes de diferentes religiones en el encuentro de oración por la paz, Nadie se salva solo, paz y fraternidad. En ese contexto, después de un momento de oración ecuménica en la Basílica de Santa María de Araceli, en Roma, el Santo Padre se fue con el patriarca ecuménico de Constantinopla, Bartolomé I, a la plaza de Campidoglio, para participar del evento organizado por la comunidad San Egidio, y en el que participaron líderes religiosos y autoridades civiles, encabezadas por el presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella. Durante su mensaje, el sumo pontífice indicó que la razón por la cual diferentes tradiciones religiosas se han visto reunidas en este encuentro es para comunicar un mensaje de paz, demostrando claramente que las religiones no quieren la guerra, sino que por el contrario, le piden a todos los fieles que recen por la reconciliación y que actúen para que la fraternidad pueda abrir nuevos caminos de esperanza. Además, subrayó que la fraternidad, que nace de la conciencia de ser una sola humanidad, debe penetrar en la vida de los pueblos, comunidades, gobernantes y en los foros internacionales. Finalmente, el Papa Francisco recalcó que con la ayuda de Dios es posible construir un mundo de paz y así poder salvarnos todos juntos. En la búsqueda de la paz, lo que los seres humanos tenemos que buscar es ante todo estar en paz con Dios, la paz que establece el Señor Jesucristo, y de esa manera poder extender esa paz. Otros proyectos de paz humano finalmente siempre se revelarán insuficientes y falaces. La paz entre Dios y los hombres, y entre los hombres como hermanos, la ha establecido Jesucristo, y es la paz a la que debemos abocarnos también como parte de nuestra misión como católicos en el mundo. Ahora nos conectamos de inmediato con nuestro corresponsal en Roma, Miguel Pérez Pichel, quien nos presentará una entrevista con Monseñor Pier Battista Pizzaballa, administrador apostólico del Patriarcado Latino de Jerusalén, sobre el tema de Tierra Santa y Oriente Medio. Te escuchamos, Miguel. Hola amigos, un saludo desde Roma.
La situación de los cristianos en Oriente Medio es una de las constantes preocupaciones del Papa Francisco. Estos días ha estado en Roma Monseñor Pier Battista Pizzaballa, administrador apostólico del Patriarcado Latino de Jerusalén, para pronunciar una conferencia sobre el tema Tierra Santa y Oriente Medio, y EWTN Noticias ha conversado con él. Monseñor Pizzaballa mostró su preocupación por la situación de la comunidad cristiana de Tierra Santa. A sus tradicionales dificultades relacionadas con la problemática política entre Palestina e Israel se le han sumado ahora los problemas derivados de la pandemia de coronavirus. La cuarentena que impide a la población ir a trabajar y la interrupción de las peregrinaciones, principal fuente de ingresos de los cristianos de Tierra Santa, han supuesto un duro golpe para esta frágil comunidad cristiana. Hemos tenido 2 cuarentenas, no solo una, 2. Una en primavera y otra que terminó a mediados de octubre. Ha sido muy difícil, no solo por los problemas de salud de muchas familias, sino también por motivos económicos. Las consecuencias de las cuarentenas sobre miles de familias, especialmente las familias cristianas, que están ahora sin trabajo y sin perspectivas. Esto ha creado una situación muy difícil para miles de familias, especialmente en las áreas de Belén y de Nazaret, pero también en Jordania, por supuesto. La comunidad cristiana de Tierra Santa es muy heterogénea y se reparte entre varios países fronterizos. De todos ellos, los más expuestos a los efectos de la pandemia son los cristianos de los territorios palestinos, que ven con incertidumbre los problemas económicos ligados a la ausencia de peregrinos. Las peregrinaciones están totalmente canceladas, las fronteras están cerradas, por lo tanto no hay peregrinos y ese era uno de los principales recursos de las familias cristianas. Desafortunadamente, creo que debido a la pandemia, no solo en Tierra Santa, sino en todo el mundo, no tendremos una situación normal de las peregrinaciones hasta al menos dentro de un año en que las peregrinaciones volverán a su situación anterior. Cambiando de tema, el administrador apostólico del Patriarcado Latino de Jerusalén también explicó cuál es la situación de la convivencia en la ciudad de Jerusalén tras los acuerdos diplomáticos adoptados por el Estado de Israel con estados árabes vecinos y el reconocimiento de la ciudad santa como capital israelí. La vida en Jerusalén es siempre igual y diferente al mismo tiempo porque hay un statu quo. Hay siempre las mismas tradiciones que no cambian, pero la gente cambia. Por lo tanto, las actitudes cambian. Desafortunadamente, desde el punto de vista de las perspectivas políticas, la situación es cada vez de más tensión, pero el aspecto positivo es que al menos entre nosotros, cristianos, tenemos una mayor comprensión. La restauración del Santo Sepulcro es precisamente un ejemplo de que ahora somos capaces de cooperar juntos a pesar de las dificultades del pasado. También en el nivel pastoral hay una mayor cooperación entre nosotros, donde en el pasado había mucha más dificultad. De momento, esta es toda la información desde Roma. Informó para EWTN Noticias Miguel Pérez Pichel. Gracias, Miguel, por la información. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, franciscanos en Chile condenan la violencia como forma de reivindicación. Además, hallan casi intacta una antigua pintura mariana de iglesia incendiada en California. Ya regresamos con más información en EWTN Noticias. En otras noticias, luego de conocer el ataque contra la iglesia de San Francisco de Asís en la arquidiócesis de La Serena, en Chile, la orden franciscana en el país se pronunció al respecto y llamó a que la violencia no se normalice como una forma válida de reivindicación. Para ampliarnos más sobre este tema está conectado con nosotros el padre Isauro Covilli, ministro provincial de la orden franciscana en Chile. Padre Covilli, bienvenido a EWTN Noticias. Muchas gracias por la invitación a este espacio de reflexión y de compartir con ustedes. Padre Covilli, ¿cuál es su sentir a raíz de los ataques perpetrados en la Iglesia Católica en Chile que han afectado grandemente a tantos fieles, no solo en el país, sino en el mundo? Bueno, sí, el sentir así personal, pero también colectivo de la familia franciscana y de las comunidades que han sentido dañados sus templos de dolor, de sufrimiento, de impotencia, pero también de tratar de entender y comprender estas acciones así violentas y destructivas de algunos sectores de la sociedad en los contextos de manifestación. Padre, no es la primera vez que ocurren estos ataques en Chile. ¿Cree usted que esto se trate de una persecución a la Iglesia Católica?
No, pienso que no está en ese ámbito de persecución. Yo creo que más bien hay elementos de secularización en el país, de la autonomía de lo temporal y de la sociedad y de los laicos. Pero más allá de ello, esta expresión tal vez violenta o destructiva de la cual hemos sido testigos, y seguramente también como signo de estos reclamos de una iglesia más cercana al dolor, una iglesia que tiene que estar invitada por el Evangelio a ser más empática, más sencilla, y seguramente no lo ha sido estos últimos años, en la última década, y sobre todo por el tema de las violaciones, de abuso de autoridad, de abuso de poder, que seguramente hay detrás de la mente y del corazón de aquellos que manifiestan y que destruyen estos lugares sagrados. Padre, ¿y qué medidas han tomado las autoridades al respecto? ¿Sabe usted si se están reparando los templos atacados? Bueno, lo que yo conozco, las autoridades civiles se han hecho presentes en los lugares, están con equipos técnicos y de parte de la Iglesia también para evaluar los daños, las situaciones vividas, tanto aquí en Santiago por el incendio de la parroquia de la Asunción, de la parroquia también de Carabineros, y por los daños pocos, pero de todas maneras, de nuestro templo en La Serena, que tiene que ver con banca, con alguna imagen y con las puertas del templo. Finalmente, Padre, ¿qué mensaje le daría a todos los fieles chilenos que se encuentran afectados ante estos acontecimientos? Sí, son acontecimientos dolorosos, pero nada quita, y hago un llamado aquí a trabajar por la paz, a descubrirnos que somos hermanos y que participamos de este mismo territorio, que estamos invitados a construir hogar para todos, es trabajar por la paz, es trabajar por el diálogo. Invito así a todas las personas, hombres y mujeres de buena voluntad, no solamente al mundo creyente, a creer que la paz gana espacio en el corazón de los hombres y mujeres, que tenemos que trabajar para que esta sociedad nuestra sea una sociedad mucho más justa, más verdadera, más equitativa, de mayor fraternidad, como el Papa nos invita desde su carta encíclica, a construir buena amistad social. Y en esto todos los cristianos estamos invitados a colaborar y a hacernos parte, porque siempre la vida cristiana supone compromiso con la realidad, con el mundo, con el anuncio del reino, donde los más pobres, los más postergados son los preferidos del Señor y tienen que seguir siendo también los preferidos de la Iglesia. Padre Isauro Covilli, gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Muchas gracias. Gracias, Padre Covilli. Un pueblo puede expresar su dolor, puede buscar reformas sociales, pero jamás justificar la violencia, jamás algo como hemos visto en estos ataques que se han dado contra la Iglesia Católica allá en Chile. Esto que ha sido de gran dolor para todos, no solamente en Chile, sino para todos los fieles en el mundo. Tenemos que tener cuidado de no reconocer como si fueran los protagonistas de este tipo de protestas sociales a los que hacen destrozos de esta clase, porque hay que reconocer que hay personas que verdaderamente quieren cancelar la cultura cristiana, y cuando decimos, de alguna manera damos a entender que, en fin, una reivindicación social podría justificar en la mente de algunos este tipo de destrozos, estamos en efecto empoderando a los que quieren cancelar la cultura cristiana, y eso no construye la paz para nadie. Y en Estados Unidos recientemente fue hallada casi intacta una antigua pintura mariana de la iglesia de la Misión de San Gabriel Arcángel, incendiada en California en julio de este año. La Arquidiócesis de Los Ángeles en Estados Unidos informó hace unos días que una pintura histórica de Nuestra Señora de los Dolores se salvó de ser quemada tras el incendio de la Iglesia Misionera de California, producido hace más de 3 meses. Como se recuerda, la Iglesia de la Misión de San Gabriel Arcángel, que fundó San Junípero Serra en 1771, fue quemada el pasado 11 de julio, dejando el techo y el interior de la edificación destruidos. Si bien las causas del siniestro aún son desconocidas, el caso está siendo investigado como incendio provocado. En ese contexto, el pasado 15 de septiembre, fiesta de Nuestra Señora de los Dolores, unos trabajadores hallaron debajo de una viga transversal quemada una de las 2 históricas pinturas existentes de esta advocación mariana perteneciente a la iglesia.
La imagen, que representa a la Virgen María en un paisaje sombrío y oscuro, se encuentra intacta, solo presenta daños menores y fue la única obra de arte que quedó en el templo que sobrevivió al fuego. La restauración de la misión de San Gabriel Arcángel aún está en la fase de limpieza de los escombros y se cree que una reconstrucción completa tomaría al menos un año. Ahora nos conectamos rápidamente con nuestra corresponsal en Perú, Alessandra Rojas, quien nos contará sobre el anuncio que hizo el presidente del país sobre la reapertura de las iglesias. Adelante, Alessandra. Hola amigos, los saludo desde Lima, Perú. Les cuento que el presidente del país, Martín Vizcarra, anunció que desde noviembre se reabrirán las iglesias. En una conferencia de prensa realizada en el Palacio de Gobierno del país, el presidente Vizcarra señaló que las entidades religiosas a partir del mes de noviembre podrán abrir sus recintos para recibir a fieles y público en general, pero primero respetando el aforo con 1/3 de su capacidad. El mandatario pidió que se respete esta disposición para evitar riesgos de contagio por la pandemia de coronavirus. Además, señaló que la reapertura de los templos responde al pedido de aquellas personas que cultivan la fe a través de una religión y que han estado reclamando como una posibilidad que es perfectamente justificable. Finalmente, el presidente peruano indicó que se va a seguir un protocolo de restricciones adicionales para que el retorno a las iglesias no genere una propagación de la enfermedad entre las personas que asistan a los templos. Ahora continuamos con noticias de Piura y les contamos que en medio de la pandemia, el Señor de los Milagros salió a recorrer las calles de la ciudad para llevar esperanza a todos los fieles. Este recorrido se llevó a cabo el pasado domingo 18 de octubre y fue posible gracias a la colaboración de la Policía Nacional, que permitió garantizar las medidas de seguridad ante el COVID-19. La procesión inició en la capilla arzobispal Nuestra Señora de las Mercedes y siguió luego por la Catedral de Piura. Al paso de la imagen, los fieles devotos y familias enteras se asomaban a las puertas, ventanas, balcones y techos de sus viviendas para ver pasar al Cristo Moreno, levantando y agitando sus manos en señal de saludo y adoración, sosteniendo imágenes y cuadros, orando de rodillas, lanzando globos al aire, aplaudiendo efusivamente y entonando hermosos cánticos de alabanza. Por su parte, el arzobispado de Piura indicó a través de una nota de prensa que el Señor de los Milagros pudo derramar su bendición y hacer sentir su presencia, cercanía y amor al pueblo, sobre todo en estos momentos difíciles y de prueba que se están viviendo. Continuamos con más noticias y les contamos que gracias a la iniciativa Juntos por la Reducción de la Anemia, gestionada por Cáritas y por la empresa Perú LNG, niños de la sierra del país han disminuido sus niveles de anemia. A través de un comunicado, Cáritas del Perú señaló que este proyecto, gestionado durante el 2019, tuvo como principal objetivo disminuir la prevalencia de la anemia por deficiencia de hierro en estudiantes de centros educativos de 16 localidades de las provincias de Cangallo y Huamanga en Ayacucho y de Huaytará en el departamento de Huancavelica. En esa línea, se dio a conocer que la intervención movilizó a padres de familia, directores y docentes de las escuelas, quienes también se involucraron en actividades educativas de prevención, lavado de manos y campañas de desparasitación. Los resultados obtenidos indican que la prevalencia de anemia en el nivel primaria disminuyó del 22% al 14%, mientras que en el nivel inicial pasó del 32% al 26%, lo cual demuestra que en el país, sobre todo en las zonas rurales, la suplementación de micronutrientes de manera supervisada es uno de los medios más efectivos para prevenir esta enfermedad. Amigos, esta es toda la información que tenemos de la Iglesia en el Perú hasta hoy. Regresamos pronto con más noticias. Informó para EWTN Noticias, Alessandra Rojas. Gracias, Alessandra. Para finalizar el programa les contamos que la web Mater Cheli explica cómo consagrarse a la Virgen María. Veamos.
La página web católica matercelli.com está ofreciendo toda la información necesaria a quienes desean consagrarse a la Virgen María a través de su Inmaculado Corazón, con el Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen de San Luis de Montfort. Según indicó Dimitri Conejo, creador y desarrollador de Matercelli, la idea de hacer una plataforma para difundir la consagración a la Madre de Dios surgió después de que él se consagrara y viera que se podía brindar un acercamiento a esta devoción a través del Internet. Asimismo, afirmó que este proyecto nació con la intención de aproximar más a las personas al corazón inmaculado de María para poder adquirir de esta forma un conocimiento más profundo de Cristo. En ese sentido, recalcó que el Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen, escrito por San Luis de Montfort, es la fórmula que San Juan Pablo II utilizó para entregarse a María. Finalmente, Dimitri Conejo recomendó que si alguien tuviera dudas o preguntas sobre la información que se ofrece en la página web, puede preguntarle a personas formadas en términos marianos, como un sacerdote, director espiritual o un consagrado, para que estos resuelvan sus inquietudes. Amigos, hemos llegado al final del programa, esperando que tengan un gran fin de semana. No olviden siempre rezar por la paz en el mundo. Y no dejen de seguirnos también en las redes sociales y de lunes a viernes a las 12 del mediodía hora de Miami por Radio Católica Mundial en Más que Noticias. Hasta el lunes.